Nunca pensé que mi propia hija usaría a mis nietos como moneda de cambio para sacarme dinero. Después de que mi esposo falleció, Inés empezó a rondar mis finanzas como un buitre que acaba de descubrir algo tibio. Al principio, eran cosas pequeñas. Préstamos temporales, pequeñas peticiones, historias envueltas en culpa sobre facturas crecientes y sueldos que menguaban. Pero las peticiones se hicieron más audaces. La semana pasada, quería 50.000 euros para una renovación de la cocina. Moderna, de concepto abierto, digna de una revista. Dijo, como si yo estuviera financiando una sesión de fotos, no su último proyecto de vanidad. Y ahora, una semana después, ahí estaba ella, de pie en mi salón como una abogada de algún frío drama judicial, no la hija a la que una vez cuidé durante la varicela y los desamores. Inés, mi única hija, con el pelo recogido en una coleta apretada, al igual que su expresión, y a su lado, un hombre con un traje a medida sosteniendo una carpeta de cuero, como si contuviera el destino de las naciones. No saludó, no se sentó, simplemente caminó directamente a la mesa de centro y dejó la carpeta frente a mí. «Firma el poder notarial», dijo colocando la carpeta pulcramente sobre la mesa, como si fuera solo otro menú de cena. Sin un «hola», sin explicación, solo instrucciones. «Yo sé mejor qué hacer con tu dinero, y si no lo haces». Su tono bajó a algo más frío que un diciembre. «Nunca volverás a ver a los niños». Se me secó la garganta. Mi boca se abrió, y luego se cerró. Por un segundo, pensé que tal vez la había oído mal. Miré su rostro, buscando a la hija que crié, la niña que solía quedarse dormida en mi pecho durante las tormentas eléctricas. Pero todo lo que vi fue cálculo, estudiado, practicado. Mis piernas se sintieron de repente sin huesos, pero no dejé que lo viera. Me reí. No fue fuerte, no fue alegre, fue breve, un aliento, en realidad. Pero hizo que el abogado inclinara la cabeza, solo un poco, y la mandíbula de Inés se tensó. Me incliné ligeramente hacia adelante, con cuidado de ocultar el temblor de mi mano mientras alcanzaba mi té. «Déjame ir a la cocina», dije con calma. «Necesito calentar esto». Ella no se movió. El abogado me dio una sonrisa educada y falsa mientras pasaba. Llegué a la cocina y cerré la puerta. No con fuerza, no suavemente, solo de forma definitiva. Mis dedos tropezaron al coger el teléfono, pero sabía el número de memoria. El señor Ferrer, mi abogado durante 22 años. Él manejó el patrimonio de Carlos. Él manejó la transferencia del título cuando Inés casi pierde su casa por culpa de Hacienda, y ahora manejaría esto. Cuando respondió, no desperdicié ni una palabra. «Ha traído a un hombre», dije en voz baja. Me dijo que firmara un poder notarial. Dijo que nunca volvería a ver a los nietos si no lo hacía. Se quedó en silencio por medio segundo. «No firmes nada. Estaré allí a primera hora de la mañana. No hables más con ella sin mí». Le di las gracias, colgué y me quedé allí, mirando el viejo paño de cocina floral que Inés me había bordado en la secundaria. Lo guardaba por costumbre. Había escrito «La mejor mamá del mundo» en hilo rosa en una esquina. Lo miré hasta que las palabras se volvieron borrosas. Cuando volví al salón, sonreí. «Lo pensaré», dije simplemente. Las cejas del abogado se alzaron, sorprendido. Inés entrecerró los ojos. «No tienes tiempo para pensar». «Oh, sí que lo tengo», dije, hundiéndome de nuevo en mi silla como si tuviera todo el tiempo del mundo. Porque lo que ella no sabía, lo que claramente había olvidado, era que yo fui quien la rescató antes. No el banco, no su marido. ¿Yo? Y ahora no tenía ningún interés en salvarla de nuevo. Inés y su abogado estaban de pie ahora. Ella miró mis manos, luego mi rostro. Algo parpadeó en sus ojos.
Quizás confusión. Quizás sospecha. No me inmuté. Simplemente sonreí. Le entregué la taza y me senté de nuevo. «Lo pensaré», repetí suavemente. Bebió un sorbo de té sin agradecerme. Típico. Luego dijo, como si fuera un favor: «No tardes mucho. Esto es por tu propio bien, mamá. Has pasado por mucho. Desde que papá murió, has tomado decisiones cuestionables. ¿Recuerdas que le diste dinero a ese refugio de animales? Ese refugio fue el único lugar donde sentí paz el invierno pasado. Pero, por supuesto, para ella, cualquier cosa que no la beneficiara era un error». Su abogado finalmente habló. «Le daremos unos días, pero le recomendamos encarecidamente que actúe con rapidez. Con la edad, decisiones como esta pueden ser más difíciles de tomar. Con la edad. Como si yo fuera un archivador estropeado que intentaban vaciar y tirar a la acera». «Entiendo», dije. Mi voz sonaba tranquila, ecuánime, pero por dentro era una tormenta. Se fueron. No me abrazó, ni siquiera una palmadita en el hombro, solo un asentimiento seco como si hubiéramos tenido una reunión de negocios y yo fuera la socia que estaba fallando. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, dejé caer la sonrisa. Mis manos seguían temblando. La taza traqueteó ligeramente sobre la mesa. La miré, a la marca de pintalabios que dejó en el borde. Rosa pálido. Siempre le gustó parecer suave mientras hablaba con dureza. La llevé lentamente al fregadero, la enjuagué y me quedé allí, con las manos bajo el agua fría. «Nunca volverás a ver a los niños», dijo. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Como si supiera exactamente dónde cortar. Yo crié a esos bebés más que ella. Estuve allí en cada recogida del colegio cuando ella tenía reuniones tardías. Cosí los disfraces de Halloween. Horneé los cupcakes. Abracé a su hija cuando tenía pesadillas sobre lobos debajo de la cama. Y ahora los usaba como una nota de rescate. Me sequé las manos lentamente, mecánicamente. Luego caminé hacia la ventana delantera y aparté la cortina lo suficiente para verla alejarse en ese todoterreno de lujo demasiado grande. No pensaron que me resistiría. Pensaron que entraría en pánico, me derrumbaría, me desmoronaría como pan seco en sus manos. Pero lo que Inés había olvidado, y lo que yo de repente recordé con tanta claridad, era que yo era la dueña de esta casa. Cada viga, cada clavo, cada rincón de alfombra desvaída. Mi nombre estaba en la escritura, no el de ella, no el de ese hombre. Le había dado tanto a lo largo de los años. Apoyo, tiempo, perdón silencioso. Pero todavía tenía una cosa con la que no había contado: el control. Esa noche me senté junto a la ventana de mi dormitorio, observando la luz del porche parpadear contra la oscuridad. La casa estaba en silencio, excepto por el leve crujido de los zócalos, el zumbido familiar de la noche instalándose. He vivido en esta casa durante 34 años. Conozco cada sonido que hace, cada lugar donde el suelo gime o el armario se atasca. Sostenía una foto de Inés en mi regazo. Tenía 12 años en ella, piernas delgadas, raspaduras en las rodillas, sonriendo a través de un montón de aparatos ortopédicos. Ese verano se había roto el tobillo en el campamento de día. Pasé 3 noches en una silla de plástico del hospital, apenas durmiendo, dándole pudding con una cuchara de plástico y frotándole la espalda cuando lloraba. Me había suplicado que no la dejara sola, y no lo hice. Ni una vez. Incluso dormí sentada, agarrando su mano. Recordé lo pequeña que se sentía entonces, lo asustada, lo agradecida. Y ahora quería quitarme el derecho a firmar mi propio nombre, a extender mis propios cheques, a decidir dónde vivía y qué gastaba. Todo en nombre de la preocupación.
Un dolor lento y constante se instaló en mi pecho. La crié sola después de que Carlos muriera. Ella tenía 14 años entonces, enfadada, confundida, tiraba libros, cerraba puertas de golpe. Yo tenía 2 trabajos y aún así llegué a todas las reuniones de padres y maestros. Mantuve las luces encendidas, la comida en la nevera. La dejé gritar y enfurecerse. Y aún así, le hacía la cena todas las noches. Y este era el agradecimiento. Un hombre bien trajeado y una amenaza sobre mis nietos. Y de repente pensó que podía despojarme de todo lo que había construido. No, no lo pensó. Lo sabía, porque yo la entrené. Le enseñé que siempre cedería, siempre diría que sí, siempre haría las paces incluso cuando me estuviera rompiendo por dentro. La dejé creer que era blanda. Pero lo que no sabe, lo que nunca ha entendido, es que el silencio no significa debilidad. Y mantener la paz no es lo mismo que rendirse. Afuera, un coche pasó lentamente. Los faros barrieron la ventana. Lo vi pasar, luego me levanté y abrí el cajón de mi mesita de noche. Dentro, mi testamento, mis papeles del seguro, la copia de la escritura de la casa que había insistido en conservar. Y metida debajo de todo, una carta de la oficina de impuestos de hace años, cuando Inés casi pierde su casa por reformar debido a impuestos atrasados y me suplicó que pusiera la escritura a mi nombre para ayudarla a calificar para el perdón. «Te la transferiré de vuelta una vez que todo esté arreglado», había dicho. «Es solo temporal, mamá, te lo prometo». Nunca la transfirió de vuelta, pero nunca presioné. Lo dejé pasar, igual que dejé pasar los sutiles desprecios, la forma en que desestimaba mis opiniones en las cenas familiares, la forma en que lentamente dejó de preguntarme cosas, a menos que implicaran cheques. Eso fue mi culpa. Se lo puse fácil. Al día siguiente, llegué al aparcamiento del colegio 10 minutos antes. No quería perdérmelos. Solía encantarme los días de recogida. Ese dulce caos de mochilas y zapatillas, la forma en que los niños corrían hacia mí, lanzando sus brazos alrededor de mi cintura, como si yo fuera todo su mundo. Había sido nuestro pequeño ritual. Yo traía un tentempié. Hablábamos de su día, luego conducíamos a casa cantando canciones de musicales con las ventanillas bajadas. Pero últimamente, las cosas habían cambiado. Los profesores me miraban un poco demasiado tiempo ahora. La señora de la oficina sonreía con demasiada amabilidad, como si yo fuera una invitada. No estaban seguros allí. Inés probablemente les había dicho que era olvidadiza. «Mamá está teniendo problemas». Casi podía oírla decir con esa voz melosa y ensayada. «Solo estamos vigilando las cosas». Y esa mañana se hizo real. Leo, mi nieto, se subió al coche y se inclinó cerca. «Abuela», susurró, «mamá dice que ahora te confundes mucho». Las palabras me golpearon como una bofetada. No enfadado, ni siquiera cruel, solo curioso, como si estuviera repitiendo un dato divertido. Me quedé helada. «¿Dijo eso?», él asintió, ya sacando una barrita de granola. «Sí, como que olvidas cosas y que ella tiene que ayudarte más ahora». Se me cayó el alma a los pies, confundida. Lo había estado sembrando. Podía verlo ahora, como coser veneno cuidadosamente en un jardín. No era suficiente con obtener mi firma. Estaba elaborando una versión de mí. Una que era frágil, incapaz, fácil de anular. Y peor, los estaba usando a ellos para hacerlo. A mis propios nietos. Me tragué el nudo en la garganta. «¿Te parezco confundida, cariño?». Se encogió de hombros. «No sé, no creo. Pero mamá dice que olvidaste tu teléfono la semana pasada en el restaurante y no podías encontrar tus llaves». «¿Ese teléfono?». Se había deslizado debajo del asiento. «¿Y las llaves?». Estaban en el fondo de mi bolso.
Pero ahora veía que Inés había estado coleccionando estos pequeños momentos ordinarios, retorciéndolos en un patrón, un caso. Y probablemente no solo con Leo. Miré hacia el edificio del colegio. Una de las maestras estaba de pie junto a la entrada, observando pasar los coches. Cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa fue un poco demasiado pulida. No amistosa, performativa, como alguien a quien le han dicho que sea amable con la anciana que está pasando por algo. Me di cuenta de que no había visto las obras de arte de los niños en mi nevera en más de un mes. No me habían pedido que hiciera de niñera en semanas. Me estaba cerrando lentamente la puerta. Mantuve mi voz alegre mientras conducíamos de vuelta a casa de Inés. Leo charlaba sobre su proyecto de ciencias mientras yo agarraba el volante con los nudillos blancos, pensando. Cuando llegamos, Inés estaba afuera, fingiendo regar su jardín. Saludó con esa sonrisa perfecta. Le devolví el saludo como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Porque ahora sabía la verdad. No solo iba tras mi dinero. Estaba preparando la historia para llevárselo todo, sentando las bases para hacerme parecer el problema, la vulnerable. Y lo vi tan claramente ahora. Cada sonrisa demasiado dulce, cada recordatorio de cosas que había olvidado, cada vez que insistía en manejar el banco o las facturas, no estaba ayudando. Me estaba reescribiendo, y no iba a dejar que ese fuera el borrador final. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera asustada. No exactamente. Era más como un pulso, constante e implacable, latiendo bajo mis costillas. No pavor, preparación. A las 8 de la mañana ya me había vestido. Pantalones, blusa, el cardigan azul con los botones de concha, el que Carlos siempre decía que me hacía parecer segura de mí misma. Metí la escritura en una carpeta nueva junto con mi testamento, mis documentos bancarios y 2 páginas de notas mecanografiadas. Pequeñas cosas que recordaba. Inés pidiendo acceso a los cheques, solo para la compra. Ella insinuando al médico que me repetía. La llamada accidental que hizo a la compañía de seguros, usando mi fecha de nacimiento. Iba a dejar de fingir que estas cosas no estaban sucediendo. A las 10 en punto abrí la puerta de Ferrer y Asociados. Olía a papel y madera vieja. Familiar, seguro. Su asistente, Linda, levantó la vista de su escritorio y sonrió con una suavidad que no había visto en semanas. «Julia», dijo cálidamente, «el señor Ferrer está listo para usted». Él se puso de pie cuando entré, todavía alto. Todavía con ojos serios después de todos estos años. No perdió el tiempo en cumplidos. «Cuéntemelo todo», dijo. Y lo hice. Las amenazas, la presión del poder notarial, la forma en que Inés usaba a los nietos como cebo, su abogado, los susurros en la barbacoa. Le conté cómo había encontrado la escritura, que nunca la había devuelto, que ahora actuaba como si siempre hubiera sido la dueña del lugar. La frente del señor Ferrer se arrugó más a medida que continuaba. Finalmente, deslicé la carpeta sobre el escritorio. La abrió, la miró. «Usted todavía tiene el título», dijo, tocando la página. «Nunca fue retransmitido. Es suyo». Asentí tragando saliva. «¿Puede obligarme a una tutela?» Él levantó la vista, con ojos agudos. «No si actuamos primero. Si está amenazando con un poder notarial, puede que ya esté susurrando a los servicios de protección de adultos. Necesita protegerse a sí misma y a su propiedad antes de que la pinte como incompetente». Me recliné en mi silla, con el pecho apretado. Esto ya no era solo emocional, era legal. ¿Qué puedo hacer? Se inclinó hacia adelante. «Nos movemos rápido y lo hacemos en silencio. Podemos transferir la propiedad a un fideicomiso con usted como fideicomisaria. Eso hace más difícil que alguien intente asumir el control o reclamar la propiedad.
También puede establecer condiciones, como el alquiler o el desalojo. Parpadeé. ¿Alquiler? ¿Podría cobrarle? Quiere decir, dije lentamente, que podría pedirles que paguen por quedarse en mi casa. No estaría pidiendo, Julia, dijo suavemente. Estaría haciendo cumplir. Miré los papeles frente a mí. Se sentían pesados. No de miedo, sino de prueba, de mi propio poder olvidado. Solía llamarme su mejor amiga. Susurré. Ahora está tratando de borrarme como un nombre de un cheque. No intentó consolarme. Simplemente asintió. Así es como suele empezar. Disfrazan el control de cuidado. Es común, pero no está indefensa. Ni de lejos. Salí de la oficina con copias, instrucciones y una lista de los siguientes pasos. Al salir, el viento me alborotó el pelo. No me importó. Dejé que se moviera a través de mí. Inés había cometido un error. Pensó que me había acorralado. Pero yo tenía la única cosa con la que no contaba. Un rastro de papel. Y ahora tenía un abogado siguiéndolo de cerca. 2 días después, entré en el banco. No del tipo online sofisticado al que Inés seguía empujándome, sino el del centro, con suelos de mármol y gente de verdad en escritorios de verdad. El mismo lugar donde Carlos y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta en 1976. La cajera todavía me recordaba. «Señora Santos», sonrió. «¿Cómo va ese jardín de rosas?» Le devolví la sonrisa. Terco como siempre, como yo. Se rió, pero la risa no me llegó a los huesos como solía hacerlo, porque no estaba aquí para socializar. Estaba aquí para averiguar hasta dónde había llegado Inés. Pedí ver a un banquero, alguien que manejara fideicomisos y acceso a cuentas. Un joven de ojos amables y demasiada colonia me condujo a su oficina. «¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Santos?» Abrí mi carpeta, expuse mis notas, me aclaré la garganta. «Creo que alguien intentó acceder recientemente a mi cuenta de fideicomiso», dije con cuidado. «Necesito saber si ha habido alguna actividad a mi nombre o si alguien ha intentado ser añadido como firmante». Él levantó una ceja. Tecleó algo en su ordenador. La habitación se llenó con un suave clac de teclas. Luego sus manos se congelaron. Giró la pantalla ligeramente, inclinándola para que pudiera ver. No demasiado obvio, pero suficiente. Inés Santos, mi hija, mi carne y mi sangre. Listada en un formulario de autorización pendiente para mi fideicomiso. Afirmó ser cofirmante, dijo en voz baja. Pero marcamos la solicitud. Su nombre no está en ningún documento actual. Usó su antiguo número de carnet de conducir para verificar. ¿Antiguo carnet? El que perdí hace 3 años. El que ella se ofreció a triturar por mí. Sentí que se me secaba la boca. Dijo que era por conveniencia, continuó el banquero. Para agilizar las inversiones. Afirmó que usted tenía problemas de memoria, pero no pudimos verificarlo. Así que no procedimos. Mis manos se aferraron a la correa de mi bolso. No rabia, no del todo, solo frío. Un frío constante y asentado. Como el momento en que te das cuenta de que alguien no solo te ha traicionado, lo ha planeado. Quería todo, susurré. El banquero no respondió. Simplemente imprimió la solicitud de acceso y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Doblé el papel sin leerlo. Me gustaría congelar esta cuenta temporalmente, dije. Y me gustaría ser la única autorizada para hacer cambios. Sin permisos verbales. Todo por escrito. Él asintió. Salí del banco sintiéndome más firme que en semanas. Inés no solo era codiciosa. Estaba desesperada. Había intentado colarse por la puerta lateral. Quizás pensó que nunca lo comprobaría. Quizás pensó que no podría. Pero olvidó quién la crió. Yo le enseñé a guardar los recibos,
a hacer preguntas, a defenderse. Simplemente nunca pensó que yo usaría esas lecciones en su contra. Mientras conducía a casa, recordé algo que dijo el señor Ferrer. Cuando empiezan a hablar de tu memoria, es porque esperan que no recuerdes la verdad. Bueno, yo recordaba todo. Recordaba la expresión en el rostro de Inés cuando le dije que no por primera vez en años. Recordaba lo rápido que se volvió. Y ahora recordaba una cosa que ella esperaba desesperadamente que hubiera olvidado. Que mi nombre todavía tiene peso. En el banco, en el juzgado, y muy pronto en la puerta principal de la casa que cree que es suya. Esa noche me senté en el jardín detrás de mi casa. El sol se estaba poniendo, rozando con oro los rosales que Carlos plantó hace 30 años. Amaba esas rosas. Decía que hacían que la casa se sintiera viva, incluso cuando estaba en silencio. Se habían vuelto un poco salvajes desde que él falleció. Las dejé. Se sentía mal domar algo que él amaba salvaje. Pero esta noche las podé con propósito. Cada corte de las tijeras se sentía como una exhalación, un dejar ir. No de él, de la versión de Inés a la que me había estado aferrando. La que creía que todavía tenía pedazos de la niña que crié. La que solía rogar por cuentos antes de dormir y robar caramelos de menta extra de mi bolso en la iglesia. Pero esa niña no había aparecido en mucho tiempo. La mujer en su lugar me veía como un obstáculo, una cuenta bancaria, una firma en una línea de puntos. Y quizás lo había sabido en el fondo. Pero como tantas madres, me había contado mentiras porque la verdad era demasiado afilada. Ser utilizada por tu propio hijo. No hiere, vacía. Me detuve cerca del rosal blanco, el que él llamaba mi reina de las nieves. Y me senté en el banco que elegimos en esa feria de jardinería, en el 98. Me dolían las rodillas. Me palpitaba la espalda, pero me sentía firme. Más firme de lo que me había sentido en meses. Porque no estaba perdida, no estaba en declive, no estaba superada. No, simplemente estaba cansada de fingir que su crueldad era cuidado. Inés quería el control. Pero subestimó una cosa. Todavía estoy aquí. Todavía tengo la escritura, el informe del banco, la memoria, la voluntad. Y ahora tenía un plan. No venganza. No quería eso. Quería límites. Legales, silenciosos, firmes. El señor Ferrer ya había comenzado a presentar los documentos del fideicomiso. Pronto la propiedad en la que dormía, pintaba, jugaba a las casitas, estaría bajo un caparazón legal. Mío, con un contrato de arrendamiento, con derechos, con consecuencias si volvía a presionar. Miré al cielo, suave por el crepúsculo. No quiero pelear con ella, susurré en voz alta. El jardín no respondió, pero algo en mí sí. Entonces no pelees. Protege. Eso es lo que estaba haciendo ahora. Y quizás, de una manera extraña, Inés me había hecho un favor. Todas esas pequeñas humillaciones, todas esas indirectas y tomas de poder, me habían obligado a recordar quién era antes de volverme pequeña, antes de volverme silenciosa. Solía defender a pacientes que no podían hablar. Discutía con cirujanos. Luchaba por la dignidad de Carlos cuando él no podía luchar por la suya. Crié a una hija con el sueldo de una enfermera y le di todo. Y ahora iba a protegerme a mí misma con la misma fuerza. Porque estar sola, eso es duro, pero ser utilizada, eso es peor. El viento susurró entre los arbustos. Una rosa blanca cayó en mi regazo. La cuné suavemente. Todavía la quiero. Eso no cambia. Pero finalmente estoy aprendiendo. Puedo quererla sin entregarme. Me levanté lentamente. Mis articulaciones protestaron, pero no me importó. Había más formularios que firmar mañana, más piezas que alinear. Pero esta noche, en este jardín que Carlos construyó, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Firmeza.
Solo iba a entrar a por huevos y pan, pero el aparcamiento del supermercado me dio más de lo que esperaba. Vi a Diego antes de que él me viera a mí, cerca de la devolución de carros, con el teléfono pegado a la oreja, caminando con esos pequeños medios pasos agitados que hacen los hombres cuando creen que están solos. «Te dije que necesitamos que ese préstamo se apruebe para fin de mes», espetó. «No, la tasación está bien. Simplemente no han finalizado la verificación de la escritura todavía». Se me erizó la piel. Se giró ligeramente, y fue entonces cuando vi su rostro, rojo, con el sudor perlando en la línea del cabello. Se estaba desmoronando. «Todavía creen que su nombre está en el título», siseó. «No podemos avanzar hasta que se corrija. Solo diles que es un error. Estoy en ello». Su nombre. Yo. Me quedé allí, congelada junto al puesto de frutas, agarrando mi pequeño carro como un escudo. No se lo habían dicho al banco. Estaban usando mi casa, mi nombre, mi capital para asegurar un préstamo de renovación al que nunca tuvieron derecho. Y ahora estaban atascados. Diego maldijo por lo bajo y colgó. Se dio la vuelta demasiado rápido y me vio. Se congeló. Ese exacto segundo de ojos muy abiertos, de culpa tratando de reorganizarse en una sonrisa. «Julia», dijo, demasiado brillante. «No te había visto». «Aparentemente», dije, empujando mi carro hacia adelante lentamente. «Nadie me ve estos días hasta que estoy entre ellos y lo que quieren». Su mandíbula se crispó. «Eso no es justo». «Justo», dije haciendo una pausa lo suficientemente larga para que el silencio doliera. «No es una palabra que te recomendaría usar conmigo hoy». Nos quedamos allí, entre los coches aparcados, entre la pretensión y la exposición. Cambió su peso. «Mira, sé que han habido tensión últimamente. Inés, ella solo está tratando de hacerlo mejor». «¿Para quién?» Eso lo calló. Detrás de nosotros, las puertas automáticas se abrieron con un silbido. Una madre y un niño pasaron con globos. Diego miró hacia otro lado. Odiaba las escenas. «Sé lo del préstamo», dije claramente. «Sé que intentasteis usar la casa como garantía. Sé que nunca le dijisteis al banco que no era vuestra». Empezó a hablar. Levanté una mano. «Sin explicaciones. Solo sabe esto. Presenté el fideicomiso. La escritura se está moviendo. Y muy pronto, la casa en la que estás no solo me pertenecerá de nombre, me pertenecerá en estructura. Y necesitaréis un contrato de arrendamiento». «¿Un qué? ¿Un contrato de arrendamiento?» «Drenia. Un acuerdo de alquiler. Mensual. Firmado». Su rostro perdió el color. «No harías eso». «Lo haría. Lo estoy haciendo». El momento quedó suspendido en el aire. Pesado, lento, devastador. Parecía un hombre viendo su reflejo agrietarse en un espejo retrovisor y dándose cuenta demasiado tarde de que era él quien conducía hacia el precipicio. «Te sugiero», añadí en voz baja, «que no gastes ni $1 más en esa cocina hasta que se aclare la documentación». Luego me alejé. No miré atrás. No necesité hacerlo, porque lo acababa de ver con mis propios ojos. El pánico. Habían apostado por mi silencio. Construyeron sueños sobre un nombre que no era el suyo. Y ahora iban a aprender lo que sucede cuando una mujer, a la que confundieron con débil, finalmente recoge su poder. 3 días después, me senté de nuevo frente al señor Ferrer. El mismo escritorio pulido, el mismo olor a aceite de limón y tinta. Pero esta vez no estaba agarrando mis papeles como una armadura. Esta vez entré con la barbilla en alto. Él extendió los documentos del fideicomiso entre nosotros. La tinta todavía olía pascuarsí a fresco. «Es oficial», dijo. «Usted es la única fideicomisaria,
La casa ya no es un activo libre. Está protegida. Si Inés o Diego intentan algo ahora, se toparán con un muro de archivos legales. Miré las páginas. Líneas pulcras. Mi nombre una y otra vez. No como pariente más cercano o contacto de emergencia, sino como propietaria, fideicomisaria, autoridad. ¿Necesito decírselo? Drenia pregunté. Él me miró por un largo segundo. Luego se reclinó. No tiene que decirle nada, dijo con calma. Ya se lo ha estado diciendo durante años. Con su ayuda, su dinero, su silencio. Lo que hace ahora no es una conversación, es una ejecución. Esa palabra se posó sobre mí como un abrigo. Ejecución. Quiero incluir los términos del alquiler, dije. No altos, solo justos. Y quiero el derecho a desalojarlos si no cumplen. Él asintió y sacó un borrador. Ya preparado. Aviso de 30 días. Tiene todo el derecho legal ahora. Respiré hondo. Se sintió bien. Extraño, pero bien. No venganza. Ni siquiera satisfacción. Solo alivio. Del tipo que llega cuando ya no finges que no ves el fuego arrastrándose bajo tu propia puerta. El señor Ferrer se ajustó las gafas. Hay algo más. Deslizó una delgada pila de papeles. Copias de los intentos de Inés de acceder a mis cuentas. La solicitud bancaria marcada. Notas de mis citas médicas anteriores. Hemos documentado un patrón, dijo en voz baja. Ha estado tratando de pintar un cuadro. Lenta erosión, pequeñas cosas, olvidos, confusión financiera, dependencia. Si no hubiera venido cuando lo hizo, podría haber solicitado la curatela en el plazo de 1 año. Se me revolvió el estómago. ¿Realmente intentaría eso? Él me miró a los ojos. Julia, ya empezó. Me recliné. La habitación cambió, no con miedo, con claridad. Por eso mencionó mis medicamentos en la cena. Por eso me corrigió delante de los nietos. Mamá, ya dijiste eso. Por eso insistió en simplemente manejar las facturas después de mi cirugía. No era amabilidad, era estrategia. Estaba cavando un foso alrededor de mis derechos. Silenciosamente, persistentemente. Iba a borrarme, dije en voz baja. No, respondió, tocando la carpeta. Lo intentó, pero ahora hay un rastro de papel que dice lo contrario. Se puso de pie y me ofreció un bolígrafo. Una firma aquí, y finaliza su protección. Firmé, no con una floritura, no con mano temblorosa, solo firme, como si estuviera marcando una línea en la arena, una que no me dejaría arrastrar más allá. Mientras recogía mis cosas, el señor Ferrer me acompañó a la puerta. ¿Qué quiere hacer ahora? Quiero entregar la verdad, dije. Sin gritos, sin escenas, solo consecuencias y un contrato de arrendamiento. Él sonrió suavemente. No tiene que explicarse, Julia. Pero sí tenía que hacerlo. No a ella, a mí. Porque durante tanto tiempo pensé que el amor significaba permanecer en silencio. Pero ahora sabía que el amor sin respeto es solo otra forma de control. Y había terminado de ser controlada. El sábado por la mañana, llegué a casa de Inés con un agente inmobiliario y un sobre sellado. Sin anuncio, sin un cálido «Hola, cariño, solo soy yo». De pie en el porche de una casa que legalmente poseía, viéndola fingir que todavía tenía las llaves de todo. Abrió la puerta con una sonrisa tan forzada que casi se rompe. «Oh, estamos ocupados», dijo rápidamente, mirando por encima de su hombro. En algún lugar adentro, oí a los niños gritar por los dibujos animados. ¿Podemos hablar en otro momento? No me moví. Simplemente le entregué el sobre. Ella parpadeó, mirándolo. ¿Qué es esto? Léelo, dije. Luego hablaremos. Dudó, luego rasgó el sello con la uña, y sus ojos comenzaron a moverse más rápido, luego más lento, luego se congelaron. Dentro había 3 documentos. La documentación finalizada del fideicomiso,
el nuevo contrato de arrendamiento, una carta revocando todos los permisos de renovación no autorizados presentados a su nombre. Esperé. El silencio se alargó, plano y largo. Diego apareció detrás de ella, sosteniendo una taza de café. Una mirada al sobre en su mano y el color desapareció de su rostro. «Ahora soy vuestra casera», dije en voz baja. «Tenéis 30 días para firmar el contrato de arrendamiento y pagar el alquiler o desalojar las instalaciones». Los labios de Inés se separaron, pero no salió ningún sonido. Mantuve la voz tranquila. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Había practicado cada palabra. No por drama, por precisión. Me dijiste que sabías lo que era mejor, que te encargarías de mi dinero, mi mente, mi vida. La miré a los ojos, firme. Bueno, yo me he encargado de la mía. Ahora es el momento de que os encarguéis de la vuestra, dentro de unos límites. «No puedes hacer esto», susurró finalmente. Diego dio un paso adelante, pero levanté una mano. «No, déjala hablar por sí misma». Ella estaba temblando ahora. De rabia, de conmoción, quizás de ambas cosas, pero no aparté la mirada. «Dijiste que si no te daba el poder notarial, nunca volvería a ver a los niños», continué. «Ese fue tu primer error». Señalé suavemente los papeles. «Este fue el mío. Esperé demasiado para actuar». La agente inmobiliaria, una mujer alta llamada Karen con rizos grises y un portapapeles, se aclaró la garganta. «Necesitaremos una respuesta firmada en un plazo de 10 días hábiles, o la oferta de arrendamiento se considerará rechazada y podrán seguirse los procedimientos». Inés parecía que iba a explotar. «¿Hablas en serio?». Dreni ahogó. «¿Le haces esto a tu propia hija? ¿Tú hiciste esto?». «Drenia, dije, con voz plana. Yo solo estoy respondiendo». Su mano se aferró al marco de la puerta. Diego no dijo nada. Di un paso atrás. No retirada, espacio. «Esperaré vuestra respuesta pronto», dije, y me di la vuelta. No apresurada, no teatral, solo firme. Oí la puerta cerrarse de golpe detrás de mí mientras bajaba los escalones, pero ese ruido ya no significaba nada. Esa puerta ya no tenía poder sobre mí. De vuelta en el coche me senté en silencio por un momento antes de arrancar el motor. No lloré. No sonreí. Simplemente me sentí quieta por primera vez en años. No estaba tratando de arreglar las cosas. No estaba suavizando el dolor con galletas y cuidados de niños. Estaba trazando la línea. Y acababa de darle un bolígrafo para que firmara, o se fuera. Ella quería el control. Pero ahora tenía una elección. Pagar el alquiler o irse. De cualquier manera, había recuperado mi dignidad. Y esta vez no la iba a regalar. Ni siquiera a mi propia sangre. A la tarde siguiente, Inés apareció en mi casa sin ser invitada. Sin mensaje, sin llamada, solo un portazo demasiado fuerte. Pasos rápidos por el porche y luego el golpe agudo y urgente que no pedía permiso. El golpe que siempre asumía que abriría. No me apresuré. Caminé lentamente, deliberadamente, y abrí la puerta lo suficiente. Estaba temblando. «No puedes hacerme esto», espetó. «No, mamá. ¿No podemos hablar?». Solo esa frase, llena de furia que de incredulidad, como si esto fuera una especie de traición, como si yo fuera la que robaba algo. «Puedo», dije con calma. «Ya lo he hecho». Me metió los papeles en el pecho. «Esto es una broma, un truco enfermo y manipulador. ¿Estás tratando de castigarme?». «No», dije, firme. «Me estoy protegiendo». Su rostro se retorció. «¿Preferirías ver a tu hija desahuciada antes que simplemente confiar en mí, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Te refieres a llevar la información de mi carnet de conducir al banco?». Drenia pregunté. Ella se inmutó. «¿Te refieres a decirle a mi nieto que estaba confundida?».
¿Presentar permisos de renovación sin ser la propietaria? ¿Planificar un préstamo que no tenías derecho a solicitar? Su boca se abrió. Luego se cerró. No tienes derecho a pararte en mi porche y gritar sobre lealtad, dije. No cuando usas el amor como tapadera para el robo. Estaba ayudando. Component Placement gritó, con la voz quebrada. No eres la misma, mamá. Te repites, olvidas cosas. Estaba tratando de gestionar antes de que empeorara. Me apoyé en el marco. ¿Y quién decide cuándo empeora? Tú, tu abogado, el banco. Soy tu familia. Eras mi familia, dije. Ahora eres una inquilina, hasta que decidas lo contrario. Silencio. Solo los pájaros en el seto. El débil sonido del tráfico al final de la calle. Su respiración, superficial, enojada, expuesta. ¿Crees que los niños no se darán cuenta? Drenia. ¿Crees que puedes torcer esto y hacer que te sigan queriendo? Esa casi lo logró. Casi. Pero me había entrenado para este momento. A través de años de tragar decepción, a través de meses de traición constante, no me inmuté. Sabrán que me mantuve firme, dije. Sabrán que no me rendí en silencio, y quizás algún día entiendan por qué. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hizo, porque la mujer a la que estaba acostumbrada, la que siempre cedía, siempre pagaba, siempre se disculpaba por poner las cosas difíciles, se había ido. Me enderecé. Tienes 10 días para responder al contrato de arrendamiento. Después de eso, la decisión sale de tus manos. Inés miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes. Eres vieja. Estás amargada. Crees que esto es fuerza, pero solo es soledad con un traje nuevo. Sonreí apenas. Estar sola, dije, no es lo mismo que ser utilizada. Ella retrocedió, con el pecho agitado. Te arrepentirás de esto, escupió. Cerré la puerta lentamente, suavemente. No, susurré a través de la madera. Me arrepiento de haber esperado tanto. La cerré con llave. Por primera vez, no por miedo, sino por paz. La siguiente vez que entré en la cocina de Inés, el lugar se veía diferente. Cajas alineaban las paredes. El azulejo del salpicadero del que una vez se jactó estaba a medio instalar, dentado e inacabado. El olor a polvo de pladur flotaba en el aire. No fresco, no asentado, simplemente atascado, como la sensación en la habitación. No me ofreció té, no dijo hola, solo se sentó en la barra de desayuno, desplazándose por su teléfono con un dedo, lento y enfadado. Diego estaba en el garaje, fingiendo estar ocupado, y los niños estaban arriba, riendo. Ese sonido todavía me ablandaba, pero solo un poco. El administrador de la propiedad ya había pasado a principios de esa semana. Recorrió la casa, tomó fotos, verificó el cumplimiento. Era mía de nuevo. No en teoría, sino en funcionamiento. Y ahora el alquiler entraría mensualmente, en silencio, automáticamente. No más descuentos familiares. No más ayúdanos solo esta vez. No más culpa retorcida en peticiones. Ella firmó. Y ahora seguía las reglas como cualquier inquilino. Ya no hablaba mucho. Solo asentimientos amargos y respuestas de una sola palabra. Pero la manipulación se había ido. Ese tono almibarado que usaba cuando quería algo, desaparecido. Esa mirada de suficiencia cuando pensaba que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, desaparecida. Solo quedaba el silencio. Del tipo que llega después de haber perdido algo que pensabas que nunca te diría que no. Entré en la cocina y puse una caja de galletas de avena en el mostrador. Las favoritas de Leo. Esa era la única razón por la que había venido. Había llamado y preguntado si podía venir a pasar la noche pronto. Preguntado, no suplicado. Eso importaba. Son para los niños, dije. Inés no levantó la vista.
Mañana están en una fiesta de cumpleaños, respondí. Y luego esperé un momento. Y esto no es un favor. Soy su abuela. También tengo derechos. No discutió, no puso los ojos en blanco, ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió desplazándose como si la pantalla contuviera la versión de su vida en la que todavía mandaba. «No te estoy castigando, Inés», dije. Más suave de lo que esperaba. Simplemente dejé de permitir que finjas que no veo lo que está pasando. Aún sin respuesta, solo silencio y píxeles. Dijiste que me arrepentiría de esto, añadí. Pero no lo hago. Y no lo hice. Luego me fui. Esta vez no lloré en el coche. No me cuestioné. No dudé de las líneas que había trazado. Porque el amor sin límites no es amor. Es rendición. Y había terminado de rendirme.